Buenas tardes, a Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo por la salvación que nos ha dado a través de su sangre preciosa, dándonos la oportunidad a todos para que corramos al arrepentimiento, para que podamos acceder a ese gran regalo, a ese gran premio, a ese gran sacrificio que Él hizo por causa de nuestros pecados. Y hoy es un día más de su misericordia derramada para con cada uno de los seres humanos que hoy nos permitió el despertarnos. Es una bendición más y un motivo más que suficiente para ser agradecidos con Dios. Pero la mejor manera de agradecerle a Dios es honrándole, glorificándole, llevando por obra su palabra. Hoy es un día que para el calendario romano es el final de un año más. Conforme al calendario romano, ya hoy se termina un año y mañana, si el Señor así lo permite, da comienzo a otro, dando honor al Dios Jano, al Dios de los finales y al Dios de los inicios, que tiene una doble cara, una hacia adelante y otra hacia atrás. Y ese es el motivo por el cual se celebra Año Viejo y Año Nuevo pegadito uno del otro. Pero muchos no sabemos ni entendemos estas cosas porque pues de pronto no hemos tomado el tiempo para investigar. Pero bueno, vamos al punto. El punto es que en este día, hoy, cada año se hacen diversas actividades, por lo menos como el sahumerio, todas estas cosas, la adivinación, ¿cierto? El sortilegio, que es invocar espíritus, con artículos, ¿cierto? Que se invocan espíritus malignos. Y la palabra de Dios nos dice, advirtiéndonos el Señor, porque realmente nosotros estamos mucho más interesados, nos importa mucho más el hecho de cumplir con la tradición establecida por los hombres. Una tradición que realmente pues debemos de entender que a Dios no le agrada. Esto lo digo con pleno respeto a quienes lo hagan, a quienes lo celebren, pero pues es importante, es necesario que entendamos de a dónde provienen estas costumbres. Esto es en honor a un dios pagano llamado Jano, ¿cierto? De allí viene el nombre de enero, Januari, o Januari, como le queramos llamar, que es el inicio de cada año según el calendario romano. Por tanto, el Señor nos dice que estas prácticas que ejecutamos en este día, que vemos los sahumerios, las aromas y todas estas cosas, ¿cierto? El Señor dice aquí en Deuteronomio capítulo 18, dice la palabra del Señor que no sea el 18:10 en adelante, nos dice que no se ha hallado en nosotros los que digamos ser hijos de Dios, dice la palabra de Dios que no se ha hallado en nosotros en quienes practiquemos o en quienes se practique la adivinación, ni agoreros, los agüeros. Miramos que al final de año los pantaloncillos amarillos, cargamos la maleta por la cuadra, ¿no? Cuando nosotros, en vez de cargar maletas para que el año nuevo lo cojamos bien, lo que tenemos que es cargar el evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón para aplicarlo y ser unas nuevas criaturas. Porque mientras estemos en el mundo, nosotros vamos a confiar más en la teoría humana, en la sabiduría humana, que es la que nos lleva a la perdición, es la que nos lleva a la condenación si nosotros no hacemos las cosas como Dios las ha establecido. Y entonces vemos que las uvas, que consumir uvas, que para una prosperidad, no hay prosperidad sin obediencia a Dios. Y la principal prosperidad que debemos de buscar es la espiritual. Esa es la principal, lo que debemos de hacer cuando consumimos pues supuestamente las uvas para una prosperidad. Es la espiritual. Y esa prosperidad solo proviene a través de Cristo Jesús. ¿Cargamos la maleta? No. Descarguemos nuestros pecados. Que no sea solo el día 31, una fecha entre comillas especial para hacer estas cosas, sino
que sea un día más sumado a nuestro día a día de vida para que nosotros confesemos nuestros pecados a nuestro Padre Dios por medio de Jesucristo, que Él es nuestro único mediador, ¿cierto? Entonces dice la palabra que no se ha hallado entre el pueblo, entre su pueblo de Él, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque dice el Señor que es abominación, Dios aborrece, estas prácticas dentro de su pueblo, que los que no nos hayamos arrepentido, de los que estemos todavía apartados del Señor, pues es normal, lo vemos como algo normal, pero cuando ya nos hemos convertido a Cristo, ya esto es abominación para el Señor. Pero aún si estamos del otro lado, que no nos hemos arrepentido, pues Dios nos está dando la oportunidad para que nos arrepintamos. Dice el Señor que por estas cosas Dios nos desecha, nos aparta. Pero esto es cuando decimos ser parte de su pueblo. Entonces, que este año, antes de poner a comer uvas para la prosperidad, arrepintámonos y busquemos la prosperidad espiritual, que esta es para vida eterna. Porque solo pensamos en que de un año a otro, por simples palabras, todo va a cambiar. No, las cosas van a cambiar cuando nosotros tomemos conciencia de que somos deudores delante de Dios y que somos unos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Y que así como celebramos la venida de un año nuevo, según el calendario romano, pues nosotros tenemos que celebrar en nuestro interior, en nuestro corazón, en la oportunidad que Dios nos está dando para ser nuevas criaturas. No para ser partícipes de la vanidad, no para ser partícipes de la mentira, porque eso es lo que debemos de hacer. Cada cambio que haya, que sean esos cambios no de año, no celebremos cambio de año, sino cambio de nuestra actitud, cambio de nuestras prácticas, de que antes eran malas y que ahora son buenas en Cristo Jesús. Pero ¿cómo voy a lograr a que haga ese cambio para bien y para agradar a Dios? A través de las Sagradas Escrituras. No va a haber cambio en mi vida cargando una maleta cuando no he descargado mis pecados, cuando no he descargado mi ira, mi fornicación, mentira, adulterio, bueno, todas estas cargas de pecado, la ideología de género, todo esto que nos tiene ahogados, ¿sí? Cuando nosotros estamos siendo partícipes de estas cosas, de esta ideología, que solamente lo que traen es confusión y perdición. Por tanto, tomemos este día no como un día especial, porque todos los días son especiales mientras Dios nos dé el día de vida, pero aprovechemos en vez de ponernos a cargar maletas, descarguemos el pecado. En vez de poner a consumir uvas para la prosperidad, consumamos el Evangelio, consumamos la palabra del Señor para que ella nos renueve y nos haga una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que se compran sahumerios, todas estas cosas para espantar espíritu y traer la suerte. No, porque Dios dice que es abominación. Todo esto se hace cuando estamos apartados del Señor, y cuando tenemos conocimiento de la palabra, sabemos que un año más, un año menos es igual. La diferencia está en que cómo lo vivamos, de qué manera vamos a vivir, de qué manera vamos a afrontar estos cambios de año, sin nosotros cambiar la actitud que tenemos delante de Dios. Tenemos que apartarnos del pecado, arrepentirnos, porque de nada nos sirven las promesas que dice el uno y el otro, que este año va a ser mejor. No va a ser mejor, cada año es peor. La diferencia es cuando nos arrepentimos, ahí va a ser mejor, porque a pesar de las cosas que estén pasando en el mundo, todo lo que estamos viendo, las guerras, todas las señales del fin cumpliéndose, pues vamos a estar en paz con el Señor. Y vamos a estar tranquilos, porque no nos va a preocupar en qué momento el Señor va a venir, porque Él dice que como ladrón en la noche vendrá. Un ladrón nunca avisa cuándo va a entrar a robar. No quiere decir que el Señor sea un ladrón, está haciendo la semejanza de que así como viene el ladrón sin avisar, se mete a la casa sin avisar, así el Señor va a ser la venida del Señor, sin avisar, a diferencia que nos ha dejado las señales. Todo lo que estamos viendo, la maldad multiplicándose, el pecado en las mayores manifestaciones habidas y por haber, y eso que no es lo peor. Por tanto, debemos de abandonar esa vida de pecado que tengamos. Y de nada nos sirve celebrar
bienvenida de un año nuevo si nosotros no hemos decidido cambiar nuestra actitud, no hemos decidido apartarnos del pecado y simplemente ir detrás de unas tradiciones que lo que hacen es alejarnos de Dios. No hay prosperidad sin Cristo en nuestro corazón, porque la principal es la espiritual. Pero hemos dejado de lado ese crecimiento espiritual, ¿cierto? Ese cambio que necesitamos, porque el Señor realmente supiéramos o valoráramos la misericordia del Señor, ya muchos de nosotros nos hubiéramos arrepentido. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:3 que esto es lo que debemos de celebrar, estos cambios es que debemos de aplicar en nuestra vida, no a salir con pantaloncillos amarillos, no con uvas, no con maletas, no con grandes cantidades de comida, no es poniéndonos una ropa nueva, porque el traje nuevo no va a renovar lo que más necesitamos, que es el espíritu, que es lo interno. Entonces simplemente es una fachada. Eso es como a una casa que esté bien sucia por fuera y sobre eso sucio que tiene, pintarla. No, hay que lavar primero la pared, dejarla que seque y ahora sí limpiarla para que se vea más bonita la pintura. Eso es lo que muchos estamos haciendo, queriendo llegar a un año nuevo sin renunciar a nuestro pecado, sin renunciar a nuestra mala forma de vivir, sin renunciar a dejar de ofender a Dios y a su palabra por nuestros pecados, sino que queremos que en medio de nuestros pecados pasamos de un año a otro y no, vamos a pedir prosperidad, que el Señor nos lleve por un mejor camino, que nos dé esto, que nos dé lo otro, pero sin arrepentimiento. Y así no funciona el Señor. Por tanto, la palabra de Dios dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes, dice, o sea, entre los que digamos ser hijos del Señor, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. No conviene estas prácticas nuestras, esta forma de comportamientos, no conviene que año tras año sigamos siendo las mismas personas, no buscando un arrepentimiento sincero y más bien copiando las tradiciones de este mundo, que este mundo vive engañado. Vivimos todos engañados cuando participamos de las tradiciones y costumbres. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Creemos conocerlo, pero es imposible conocerlo, creer conocerlo sin estudiar las Sagradas Escrituras o sin escuchar el mensaje de salvación. Es la única oportunidad. Hay una sola para el arrepentimiento. O sea, en el momento en que decimos arrepentirnos, ya hemos agotado mucho, pero la última es la única oportunidad que tenemos. O sea, nos cuesta tomar esa decisión, porque el mundo se nos hace más llamativo, pero también vamos a sufrir más y por la eternidad. Es hora que tomemos conciencia y desechemos lo que realmente nos aparta del Señor. No son las uvas, no son las maletas, cargar la maleta, no son los pantaloncillos amarillos, no son los sahumerios, no son los artefactos para invocar prosperidad, un año nuevo, próspero. No va a haber felicidad ni prosperidad sin Cristo en nuestro corazón. Porque la felicidad que nosotros tenemos en el mundo es efímera, es momentánea, es pasajera. Y Dios nos promete una felicidad por la eternidad. Pero antes debemos de alejarnos, de apartarnos del pecado, de la mentira, de toda manifestación de pecado en nosotros. Y más, también alejarnos de las tradiciones y las costumbres, por favor, porque nos alejan de Dios. Porque Dios no nos ha mandado a celebrar estas cosas. Pero estamos en un mundo donde celebramos cosas que Dios no ha dicho, pero no hacemos lo que Él dice que hagamos. 1, el arrepentimiento. 2, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 3, amar a quienes se declaren nuestro enemigo. Ayudar a los que tienen necesidades. No lo hacemos, muchos no lo hacemos. Pero vienen las tradiciones y ahí estamos cumpliendo. Ahí estamos cumpliendo.
Y esto Dios no lo va a tener en cuenta para nada. Esto nos va a decir a nosotros el día del juicio, reprobados. No, pero es que yo celebraba en Navidad, reprobado. No, es que yo celebraba final de año y decía feliz año y próspero, feliz próspero año. Reprobado, me va a decir el Señor. No, es que yo celebraba el amor y amistad. Es que yo celebraba el día del niño. Es que yo celebraba el día del trabajo. Yo celebraba el día de todos. Reprobado, me va a decir. No hay opción si nos morimos sin arrepentirnos. La palabra de Dios es hermosa y es tajante. Y así mismito debemos de ser nosotros tajantes en contra del pecado, en contra de lo que no proviene de Dios. Vea, ya hoy, y esto no es una crítica, esto es una realidad, muchos estamos preparándonos para recibir el año nuevo. Pero ¿cuántos nos estamos preparando para recibir al Señor Jesucristo? ¿Cuántos? Tomemos conciencia. ¿Cuántos? Estamos haciendo, armando fiesta y todo para recibir un año nuevo. Pero nos estamos preparando para recibir a Cristo Jesús, quien nos va a dar una vida nueva y por la eternidad. Tomemos conciencia. Tomemos conciencia. Porque el Señor nos dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Si yo soy partícipe de las tradiciones, el Señor nos dice en su palabra que no seamos partícipes con ellos, o que las personas que están buscando al Señor no sean partícipes conmigo, que no lo estoy buscando, porque siempre hay que mirar las dos orillas, porque para la gloria de Dios siempre Él nos ha enseñado de que siempre se predica el Evangelio, y el Evangelio se empieza predicando por quien lo comparte, y debe ser así, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Así que no despidamos, dice la palabra de Dios ya para terminar, Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ojo con esto, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto lo decían en la ley. Pero aún así, todavía la adivinación se condena. En Hechos 16:16 se condena, ¿cierto? Cuando Pablo iba por la ciudad de Filipos, ¿cierto? Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, iba Pablo con Timoteo, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿cierto? Entonces, miramos que está desconectada la adivinación con la palabra de Dios, porque es más, Dios la condena, Dios la aborrece, como el pecado en nosotros lo aborrece también. Por eso no hay que creer cuando que yo soy un pecador y me digan Cristo te ama. No, Cristo me amó. Dios me amó en cuando ofreció a su unigénito Hijo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí demostró su amor. Pero si yo sigo en pecado, ya Dios me aborrece, porque la palabra de Dios me dice que Dios está airado, enojado todos los días contra el pecador, el malvado. Si yo sigo siendo un pecador, un malvado, pues Dios está enojado conmigo. Y así que no voy a creer que alguien me diga Cristo te ama si yo soy un pecador, cuando Él dice lo contrario. Por tanto, volvemos al cauce. Arrepintámonos. Antes de celebrar Año Nuevo, busquemos ser unas nuevas criaturas, arrepintiéndonos. Y miremos que si así como nos preparamos para ser partícipes de una tradición totalmente pagana que no tiene nada que ver con Dios, ya lo vimos que es en honor a un Dios pagano, jano, finales e inicios, ¿cierto? Cara para adelante, cara para atrás. Debemos de pensar en recibir a Cristo Jesús. De nada nos sirve recibir año tras año nuevo. De nada nos sirve celebrar tradición tras tradición, que nada tienen que ver con Dios, si no he pensado en arrepentirme y buscar del Señor, porque dice la palabra, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos está dando la oportunidad, todo lo deja atrás. Él tiene en cuenta nuestro arrepentimiento. Y antes que celebrar Año Nuevo, como dice el tema dice,
no despidamos año nuevo, no despidamos año viejo, o no despidamos el año más bien. No despidamos el año, despidamos al pecado de nuestra vida. Despidamos al pecado de nuestra vida, porque de nada sirve año tras año y con la misma carga como la tortuga somos. El pecado en nosotros es como el caparazón de la tortuga, no nos deja avanzar, no nos deja avanzar de la manera como debiéramos de avanzar, lentos, pero para el pecado nosotros somos unas liebres, rápidos, pero para arrepentirnos nos ponemos el caparazón de la tortuga. No, eso es de a poquito, pero al pecado no le decimos esto es de a poquito, sino raudos también. Gracias al Señor por su palabra que nos ha regalado en el día de hoy. Su misericordia nos ha arropado hoy. Gloria al Señor, bendito eres. Y esto no va en contra de ninguna persona que celebre el final de año. Simplemente es de carácter informativo, es lo que dice pues la palabra de Dios, porque pues en un tiempo lo hacía yo. Pero Dios nos abre los ojos y nos permite despertar y esto mismo compartirlo con quienes pues todavía no estén. Esto no es satanizando ni juzgando a quienes lo hagan, a quienes lo celebren. Simple y sencillamente es una invitación a que entremos en ese proceso que Dios quiere que entremos, pero es decisión nuestra. Un proceso en donde vamos a tener conocimiento de su palabra para que entendamos que nada de lo que existe en este mundo, las costumbres y tradiciones, nos acercan a Él, antes nos alejan. Es con ese objetivo que se comparte el Evangelio, porque dice la palabra de Dios muy claramente que antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, pues primero hay que sacar la viga que tengas tú en tu ojo. Y siempre el Evangelio se debe de predicar empezando por quien lo comparte, porque proviene de Dios, es la sabiduría que Dios da. Y ese es el mensaje que nos ha permitido compartir en el día de hoy. Dios les bendiga.